Abarcan diferentes categorías: trabajadores, desempleados, personal estatal como las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, pymes, etcétera, etcétera. El primer grupo de medidas está dirigida a los trabajadores. Se aumenta un 20% el piso y la deducción especial a partir de los cuales se paga el impuesto de los jubilados y los empleados en relación de dependencia. Se calcula que son 2 millones de personas las que van a ser alcanzadas por el aumento del piso. Esto permitirá una mejora en el sueldo de bolsillo de alrededor de 2.000 pesos por mes, pero puede ser mayor o menor según los ingresos y el tipo de grupo familiar. Exacto, mira, y después para empleados en relación... A ver, seguimos con... También va a haber una devolución por los impuestos ya pagados en el año en el orden de 12.000 pesos para una familia tipo casada con 2 hijos con un salario bruto de 80.000 pesos al mes. El cronograma de devoluciones está en estudio con la FIP, o sea, es decir, eso todavía no está claro cómo se va a implementar. Seguro. Ganancias. Bueno, el nuevo mínimo no imponible del salario bruto a partir del que se paga el impuesto queda fijado en 55.376 pesos para un trabajador soltero y en 70.274 pesos para un trabajador con cónyuge y 2 hijos. Los autónomos, por su parte, van a recibir, también lo anunció el presidente, una reducción del 50% en los anticipos que deben pagar por lo que resta del año. Exactamente, es decir, va a haber una devolución de lo que ya se pagó, que todavía no está muy claro cómo se va a hacer, y por otro lado va a haber un incremento en el piso del mínimo no imponible, es decir, con esto se busca que mayor cantidad de personas queden exentas del pago del impuesto. Sí, también hubo anuncios para empleados en relación de dependencia, porque esto es lo que había anunciado también el presidente, había distintos sectores que se iban a beneficiar, bueno, con esta medida. En primer punto, los trabajadores en relación de dependencia no pagarán sus impuestos al trabajo, que son los aportes personales del 11%, del sueldo bruto, durante septiembre y octubre, con un tope para el beneficio de 2.000 pesos por mes. Esto beneficia a 6.500.000 trabajadores que en su gran mayoría van a recibir con esta medida 2.000 pesos extra cada mes. En esta medida se calcula que va a alcanzar a las personas con salarios brutos menores a 60.000 pesos mensuales. Atención, es importante siempre tener en cuenta el bruto. Estamos hablando de empleados en relación de dependencia que cobren menos de 60.000 pesos de bruto mensuales. El Estado Nacional, de acuerdo con lo que se anunció, va a absorber el costo de estos aportes. Por el otro lado, Caro, están los monotributistas, que es un grupo muy grande de argentinos. De acuerdo a lo que anunció el presidente, no van a pagar el componente impositivo de su cuota del mes que viene. Esto equivale a un promedio de 1.000 pesos por persona o hasta 4.000 pesos en las categorías más altas. El único requisito que se impone para los monotributistas, es que el pago se haga en tiempo y forma. Bueno, ¿qué pasa con trabajadores informales o desempleados, que también es otro de los sectores para los cuales el presidente anunció medidas en este paquete? Bueno, a ver, 2 pagos extra de 1.000 pesos por hijo se va a otorgar, uno en septiembre y otro en octubre, y esta medida alcanza a los 2 millones, un poco más, de padres y madres con hijos cubiertos por la asignación universal. O sea, va a haber un incremento en el valor de la AUH de 1.000 pesos por hijo, tanto para el mes de septiembre como para el mes de octubre. Bueno, y atención, ¿qué va a pasar con los empleados públicos, con el personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad federales? Atención. Claro, de la nación, aclaremos esto. Estamos hablando, esto para que quede claro, cuando hablamos de empleados públicos y eso, estamos hablando de empleados de los organismos nacionales. Hay que ver qué pasa con las provincias después. No estamos hablando específicamente, lo que anunció el presidente no se aplica inmediatamente y de manera directa con los empleados estatales provinciales. Los anuncios son para los empleados de los entes nacionales. Se verá después qué hará cada provincia al respecto. El presidente dijo que en el caso de los empleados públicos de la Administración Pública Nacional, que incluye las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, van a recibir a fin de mes un bono de 5.000 pesos. Esta medida va a beneficiar a alrededor de 400.000 personas. Entonces, 5.000 pesos de bono a fin de mes. Exacto. Bueno, ¿qué va a pasar con el salario mínimo? El presidente anunció también hace un ratito el incremento, ¿no?, por segunda vez en este caso, el salario mínimo, que va a beneficiar a 2 millones de trabajadores. Para eso, también lo decía el presidente, se va a convocar al Consejo Nacional de Empleo, Productividad y Salario Mínimo Vital y Móvil, del que el participa
participan el Estado, los trabajadores y las empresas para definir cuál va a ser el porcentaje de ese incremento, pero sí anunció que se va a hacer efectivo el incremento del salario mínimo. Bueno, y uno de los puntos que más expectativa y de los cuales más se hablaba en la previa de estos anuncios era el que tenía que ver con las pymes, ¿no? De acuerdo con lo que anunció el presidente, la AFIP está lanzando un plan que les da 10 años de plazo a las pymes para ponerse al día y también a los autónomos y a los monotributistas, atención, esto también los incluye a ellos, para ponerse al día con toda la cuestión impositiva, ¿no? En este plan se podrán incluir las deudas vencidas hasta el 15 de agosto, es decir, hasta mañana, y hay tiempo para inscribirse, para entrar dentro de este plan hasta fines de octubre. Es decir, las deudas vencidas hasta mañana inclusive pueden ser reprogramadas o pueden ser puestas al día mediante un plan de reprogramación de las deudas y hay tiempo para inscribirse hasta fines de octubre. Además, se va a ampliar de 6 a 10 la cantidad de planes permanentes que pueden tener abiertos al mismo tiempo las pymes. Esta es una medida que le habían solicitado en varias oportunidades, ¿no?, los empresarios del sector, porque lo consideraban como algo esencial, ¿no?, para descomprimir un poco la situación de ajuste por la que atravesaban. Bueno, anuncios también para estudiantes, ¿no? Y en este caso tiene que ver con las becas Progresar, porque los estudiantes que reciban estas becas van a tener un 40% de aumento a partir del mes que viene. La beca inicial para un estudiante terciario o universitario de una carrera estratégica va a ser a partir de ahora de 2.520 pesos. Para un estudiante de último año de una carrera estratégica también la beca sube a 6.440 pesos por mes, un incremento también para este sector de la población y para garantizar de alguna manera que, bueno, puedan tener la continuidad en sus estudios, que es algo importante en estas épocas también. Bueno, y por último, el último punto de esta serie de medidas tiene que ver con el combustible, con la nafta y el combustible. Se estaba esperando mucho anuncios exactamente, de este cada vez que hay variaciones en el tipo de cambio, uno de los sectores donde primero impacta y genera modificaciones de precios es en el del combustible. Y eso termina repercutiendo en prácticamente todo el resto de los rubros de la economía argentina, de la economía real argentina. El presidente lo que anunció puntualmente en este aspecto es que se va a congelar por los próximos 90 días el precio de la nafta y del resto de los combustibles. Es decir, durante 2 meses no va a haber aumentos en el precio del combustible. Así que, bueno, esto es un punto también muy esperado porque, como decíamos recién, impacta en todos los aspectos de la economía real argentina cuando hay variaciones en el precio del combustible. Claro, los próximos 3 meses, José, ¿no? 90 días, los próximos 3 meses. Perdón, sí, justamente va a regir esta medida que acaba de anunciar el gobierno, medidas que las vamos a analizar en un ratito más y en profundidad. Un dato que le preguntaban recién justamente al ministro del Interior, cómo se iba a financiar todo esto, ¿no? Claro, que es quizá la pregunta clave. De alguna manera lo que contestó recién Frigerio es que esto forma parte del equilibrio de las cuentas de la nación y que no va a interferir, según dijo el ministro, en este compromiso que tiene el país recientemente adquirido con el Fondo Monetario Internacional. Claro, de reducir el déficit.